¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? Gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo número 9. Hoy no traigo un sermón de primero, segundo y tercer punto como acostumbro a hacer, porque el Señor dio una palabra, la cual quiero que hoy la iglesia, Vida de Éxito, la tenga en su corazón. Que hoy puedan entender el propósito por el cual Dios los ha traído. Y leamos 9:29, por favor. Y fueron los días de Noé, 950 años, y murió. ¿Por qué quiero remontar a modo de introducción el tema de Noé? Cuando Noé fue llamado por Dios, Dios lo llamó ¿para qué? ¿Para que construyera qué? Un arca. Y el arca era para salvar a la humanidad del castigo que Dios iba a enviar a la tierra por su desobediencia, por ir en pos de dioses ajenos, aunque todavía no había nacido una nación como tal, dirigida por el Señor. Ya Dios había escogido hombres que le temían. Entonces no había excusa de seguir haciendo lo malo cuando Dios mandaba su mensaje a través de hombres que Él escogía. Dios llamó a Noé, le dijo: construye un arca para salvar a la humanidad. Y Noé empezó a pregonar acerca de que todo aquel que quisiera ser salvo debería subir al arca. Pero no le hicieron caso. Y subieron al arca su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. ¿Sí? Y como dijo el pastor Gille Ávila, hace 20 años se escuchó una prédica acerca del arca de Noé. Dijo: y subió el burro y la burra, pero el burro del hombre no subió. ¿Sí? Y subieron al arca. Hubo un gran diluvio, y usted ya sabe la historia. Mucha gente murió, la tierra fue tapada en agua. Pero solamente se salvaron los que fueron en el arca. Y de esta descendencia de Noé, después del diluvio, dice en el capítulo 10, versículo 1, que nacieron generaciones de los hijos de Noé. Y nació, versículo 1, Sem, Cam y Jafet. Quiero que vayan poco a poco conmigo, ¿verdad? Porque vamos a construir esa historia para lo que Dios nos va a hablar hoy. De Noé tuvo ¿cuántos hijos? 3. Sem, Cam y Jafet. Ahora, versículo 22. Los hijos de Sem fueron 5. ¿Cuáles? Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Está buscando nombres para un próximo hijo. Ahí los tiene. ¿Sí? ¿Cuál les recomiendo? Ninguno. Pero de los hijos de Noé, Sem, que es el primogénito según la lista, bueno, lo nombran primero acá. Luego, de la descendencia de Sem, él tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. ¿Y qué dice en el capítulo 10, versículo 30? Que esta generación de Sem, ¿dónde habitaron? Y la tierra en que habitaron fue de Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Diga conmigo, región montañosa del oriente. Estamos construyendo la historia, ¿verdad? Para poder comprender lo que Dios nos va a hablar. Entonces ya pasamos de la generación de Noé, nacieron 3 hijos, el cual uno se llama Sem, y de Sem nacieron 5, y de esos 5 habitaron en la región montañosa del oriente. Ahora, ¿cuál es esa región montañosa del oriente? Capítulo 11, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es decir, la generación de Sem, hijo de Noé, después de que habitaron en la región montañosa del oriente, pasaron a vivir a la tierra de Sinar y se establecieron allí. Capítulo 11, ¿qué nos va a empezar a narrar? ¿La historia de qué? De la torre de Babel. ¿Sí? ¿Van conmigo? Bien, construyendo historia. Entonces, cuando llegamos a la tierra de Sinar,
nos damos cuenta que en la tierra de Sinar es el nombre que se le da a los antiguos, registros antiguos lo llaman como la tierra de Sumer, en el cual florecieron varias culturas, como fue la Candijira, que es la conocida hoy Babilonia, bueno, conocida en la Biblia como Babilonia. Y ahí nacieron otras ciudades en esa misma tierra de Sinar, llamadas Sipar, Kish, Bursipa, Uruk, Ur, guárdese eso, Ur, Eridú y otras naciones más nacieron en la tierra de Sinar. Ya estamos tocando puertas a lo que el Señor nos va a hablar. Resumo. Noé, 3 hijos, de los 3 hijos tuvo uno que llama Sem. Sem tuvo 5 hijos, habitaron la tierra de las montañas de Oriente, luego se establecieron en la tierra de Sinar, y Sinar es donde nació Babilonia, y de ahí nacieron otros pueblos como Ur, que les recuerda Ur. ¿A quién? A Abraham, pero ya vamos a llegar para allá. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué aconteció en Sinar? Versículo del 1 al 9 del capítulo 11. 11, 1 al 9 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este mensaje lo he titulado: de la tierra de la confusión a la tierra de la bendición. Y llegaron a Babel, a la tierra de Sinar. ¿Y qué podemos ver en Sinar? Encontramos que el ser humano, el hombre, se dio evidencia de su orgullo, altivez, arrogancia, porque querían llegar al cielo. Versículo 4, construyámonos una torre y una ciudad que llegue y toque el cielo. Escuche esto. Además de que en sus fuerzas decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, decidieron hacer una ciudad como ellos querían hacerla. Y fuera de eso, decidieron colocarse un nombre. 3 cosas que fueron en contra de Dios. Porque Dios decide hacer la ciudad. Dios decide qué camino va al cielo. Dios decide colocarte un nombre. Y ahí es donde yo quiero llegar. Muchas veces queremos lograr grandes proyectos en nuestras propias fuerzas. En Babel, los hombres querían hacer las cosas a su manera. Querían volverse personas reconocidas. Y por lo tanto, no les importaba nada más, simplemente hacer las cosas que ellos querían hacer. Una gran ciudad, una gran torre que fuera reconocida y tocar el cielo, y además un nombre que por si se llegaban a esparcir, fueran reconocidos. Amados, aquí el Señor hoy nos trae palabra.
Y te dice a ti hoy, si tú crees que puedes lograr las cosas en tus fuerzas, que puedes tocar el cielo en tus fuerzas, en algún momento se tendrá tu proyecto, caerá al piso. Porque si no está en la voluntad de Dios, Dios por amor a ti viene y desciende y trae confusión para que se detengan tus proyectos. ¿Sí me están escuchando bien atrás, verdad? Cuando le pedí al Señor, ¿qué palabra quieres hoy para la iglesia? El Señor me hablaba y decía, quiero que la iglesia aprenda a ser humilde, que se deje dirigir, que dejen el orgullo, que no creen que pueden lograr las cosas a su manera. Ahora que soy pastor de una iglesia, puedo entender qué es trabajar con la gente en una iglesia. Y yo no sé si el pastor recuerda hace muchos años, cuando yo le decía, yo de pastor nunca voy a hacerlo. Me decían, ¿usted va a ser pastor? No, ni en sueños. Porque a mí me gusta ir a predicar a las iglesias y dejar el chicharrón al pastor. Pero cuando el Señor me hizo el llamado, tuvo que azotarme y decir, yo te llamé para pastorear. Y en este tiempo que llevo pastoreando, he entendido que todo proyecto que viene de los hombres sin dirección de Dios, se viene al piso. Se viene al piso. Versículo 5 dice que a Dios le desagradó este proyecto y trajo confusión. Versículo 7, trajo confusión. Esta fue la manera como Dios hizo que detuvieran sus proyectos para que luego más adelante se hiciera a su manera. Fíjense, amados, yo no sé cuántos de ustedes pelean con Dios cuando las cosas no les salen como usted quiere. Yo muchas veces peleé con Dios. Le dije, Señor, yo quería esto, pero tú no me lo permitiste. ¿Por qué razón no lo permitiste? ¿Saben algo? Dios nos ama tanto que cuando ve que usted y yo queremos hacer las cosas como nos da la regalada voluntad, ¿sí? Él viene y confunde para que te detengas y Él pueda tomar una decisión y llevarte a la tierra que Él te quiere llevar. Tal vez hoy te encuentras en el lugar de la confusión. Tal vez hoy tú dices, sí, pastor, estoy viviendo tiempos donde no sé qué hacer. Estoy viviendo tiempos donde veo que Dios no mete su mano y obra por mí. El Señor te dice hoy, deja tu arrogancia, tu altivez y déjate guiar. Déjate guiar. Como tengo que volver ahora de nuevo a esos textos, adelantémonos a la buena noticia para que no me sigan mirando rayado. ¿Qué pasó entonces? La Biblia nos muestra cómo Dios hace camino para cambiar rumbos de generaciones. Escuche esto. La Biblia nos va a mostrar cómo Dios hace caminos para cambiar el rumbo de las generaciones. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Lo leímos, ¿verdad? Pero no las vamos a leer todas porque es del 10 al 26. Solamente van a leer los versículos que yo le digo. Y vamos a leer los nombres. No se me vaya a aburrir porque es importante que los lea. Vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dice? Que Sem engendró a ¿quién? Arfaxad. ¿Bien? Versículo 12. Sala, Arfaxad, a Sala. Versículo 14. Sala engendró a Eber. Versículo 16. Eber a Peleg. Versículo 18. Peleg a Reú. Versículo 20. Reú a Serug. Versículo 22. Serug engendró a Nacor. Versículo 24. Nacor engendró a ¿quién? A Taré.
Versículo 26. Y Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Versículo 28. ¿Dónde se ubicaron ellos? Y murió Harán antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? En Ur de los Caldeos. ¿Y Ur dónde nació? Según lo que leímos ahorita. En la tierra de Sinar. Es decir, que Abraham hizo parte, su generación anterior, de donde él viene, hicieron parte de la tierra de confusión. Pero luego llega el Señor, versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahora, capítulo número 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Iglesia, lo que quiero decirle hoy en esta mañana de parte del Señor es: así como Abraham, que viene de tierra de Sinar, de la tierra de la confusión, Dios miró a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, porque te bendeciré y serás de bendición. ¿Sabes qué hizo el Señor? Hizo caminos para cambiar el rumbo de una nueva generación. Porque Abraham estaba en tierra donde se adoraban otros dioses. Ur de los Caldeos era considerado un lugar donde había politeísmo, muchos dioses en un solo lugar. Abraham no conocía a Dios directamente, pero sus ancestros sabían que ese Dios había confundido la tierra por ser orgullosos, arrogantes, altivos, por querer llegar a Dios en sus fuerzas. Y eso es lo que pasa hoy con mucha gente en la iglesia. Quieren buscar a Dios a su manera. Quieren tocar a Dios a su manera, cuando el único camino es Jesucristo. Y Jesucristo nos dice que tenemos que comportarnos y caminar conforme a su palabra. Pero hoy día la iglesia quiere andar conforme a su voluntad. Y hay donde el pastor les discipline porque están adulterando. Hay donde el pastor los discipline porque hay fornicación. Hay donde los discipline porque son mentirosos. Ahí se van de la iglesia cuando Dios les está diciendo es: te atajo el camino para que no sigas adorando dioses ajenos, sino que vengas a la tierra de la bendición, a donde yo te quiero llevar, donde te bendeciré y serás de bendición. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela. No era que se olvidara de sus padres. No, le está diciendo: váyase de la tierra donde nació Babel y venga a la tierra de Canaán, que te voy a bendecir para que seas de bendición. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Den un aplauso al Señor. Qué tremendo. Según esto, usted y yo somos privilegiados por el Señor. Porque a pesar de que nuestro orgullo no nos permite conocer más al Señor, Dios de inmediato te manda un frenazo en el camino para que te acerques a Él. Y te escoge en medio de tanta gente que está adorando dioses ajenos y te dice: hijo, ven, no quiero que te pierdas. Vete de ese lugar donde te enseñaron a adorar tantos dioses y te voy a llevar a una tierra donde te bendeciré y serás de bendición. ¿Saben? Hoy mucho cristiano está confundido, porque el mundo nos está mostrando que ser cristiano hoy es la vida fácil. Y algo que le pedí al Señor es que nos dé temor para predicar su palabra, porque estoy impresionado del libertinaje que hay en nuestra ciudad. Para no ir más lejos, impresionado. Estoy impresionado y triste. Se lo dije a nuestra iglesia. Algunos hermanos que empezaron con nosotros la obra, algunos pocos ya se fueron, porque les dijimos simplemente:
que en la palabra hay unos estamentos, unos estatutos que no podemos cambiar. Porque la moral de la Biblia no se puede cambiar. Mucho cristiano está confundido por su orgullo, porque piensa que puede mezclar la palabra con su mundanalidad. Porque creemos que ser cristianos es ir a la iglesia el domingo, pero en la casa somos unos patanes, atarbanes, groseros. Porque creemos que ser un hijo de Dios es venir a servir cada culto. Y nos olvidamos que nuestra vida cristiana también es una vida de oración, de intimidad con el Señor. Y hemos dejado al Señor. Estamos confundidos. Mucha gente idolatra su servicio más que adorar a Dios. Y yo se lo cuento a usted por testimonio propio. Pues yo tenía 14, 15 años. Yo quería apartarme del Señor, porque a esa edad muchos de mis compañeros de estudio ya iban a la rumba, ya tomaban, ya fumaban, tenían novias, y a mí en la iglesia me lo prohibían. Y yo era músico de la iglesia. Y a pesar de esto, un momento donde yo le digo a los jóvenes, yo me descarrié estando en la iglesia. Y nadie en la iglesia se dio cuenta que yo estaba descarriado. Y yo era consciente de mi pecado. Pero nadie en la iglesia fue capaz de verlo, porque veían, era el que tocaba un instrumento, el que cantaba en la iglesia. Y oh, gloria a Dios, qué joven tan lindo, cómo ministra. Pero esto pasa cuando la iglesia está confundida, porque no puede ver con los ojos del Espíritu. Y nadie se dio cuenta que duré 7 meses descarriado. Nadie. Hasta que el día que el Señor me cogió y me dio una pela. Me sentó él solito a mí. Nadie me dijo nada. Es más, cuando yo cuento ese testimonio, los que fueron líderes míos decían, ay Dios mío, ¿en serio? Este nos hizo un golazo. Pero eso pasa porque muchas veces nos dejamos confundir, llevar de apariencias. Y Dios quiere en este tiempo, que estamos en los últimos tiempos. Hace 10 años decíamos, estamos en los últimos tiempos. Pero ahora se está sintiendo ya. Y mucha confusión, porque nos ocupamos de tantas cosas que no son necesarias. Y dejamos que la gente haga lo que quiera. Y cuando el pastor, los pastores son personas que les quieren agradar al Señor y cumplir la palabra, y la llevan a cabo el cumplimiento, a la gente no le gusta y se enojan y se van. Estás confundido si piensas así. Pero hoy Dios te da la oportunidad de que seas como Abraham, que te dio la oportunidad de todas esas generaciones sacarte de esa tierra para llevarte a la tierra de bendición. Pero si no quieres, seguirás estando en la tierra de Sinar, confundido en tu pecado, en lo que piensas, en tu orgullo. Jeremías condena la altivez de Judá y les dice en el capítulo 11 o 13, no recuerdo muy bien, pero algunos de esos 2 capítulos es. Les dice, este pueblo malo que no oye las palabras del Señor, que va en pos de dioses ajenos y hace lo que quieren conforme a lo que está en su corazón. El orgullo la altivez tiene que ver con no querer oír al Señor. Y se relaciona con querer hacer lo que yo quiero hacer, mi fuerza. Y eso fue lo que condenó a Babel. Yo no sé usted, amado hermano, qué quiere de parte del Señor. Usted no convierta la iglesia en un lugar donde oculta su pecado. La iglesia es un centro médico que podemos venir a ser curados y sanados para luego ir a sanar. Pero no el lugar de encubrimiento del pecado. Si usted viene a la iglesia, varón, para que su esposa no se dé cuenta que usted está adulterando, usted está confundido y en algún momento su proyecto se va a ir al piso. Si usted viene a la iglesia simplemente para escuchar cuántos errores hay en la predicación de quien sea que esté aquí en el púlpito, del pastor, la pastora, los líderes que prediquen en la iglesia, y usted solamente viene a eso para ver cuándo les puede caer, estás confundido, mi hermano.
Deja el orgullo y escucha lo que el Señor te manda a decir. Así sean 3 palabras. Dios no te llamó para estar en tierra de confusión. Y cuando murmuras, cuando estás en chismes, cuando estás en mentira, cuando estás cometiendo actos inmorales, estás cayendo en confusión. Porque eso pasaba en Sinar. Y fue tan poderoso esta contaminación que muchos siglos después vemos como el profeta Amós, cómo los profetas tienen que condenar al pueblo, porque ¿sabe qué hacía el pueblo? Se contaminaron tanto de todos los pueblos vecinos que cuando iban a llevar sacrificios a Dios, ¿sabe qué acontecía en ese entonces? Los varones iban a hacer sacrificio a Dios por el perdón de la familia. ¿Y sabe cuál era el sacrificio? Subían a un monte y allá habían unas tiendas o cambuches. Y en cada tienda habían unas mujeres llamadas profetisas. ¿Y sabes quién eran las profetisas? Eran las prostitutas del pueblo. Y el sacrificio que pagaban es que pequé contra Dios, le pagaban a la profetisa, se acostaban con ella y así pensaban que estaban siendo libres del pecado. Así está la iglesia confundida. No ocultes tu pecado dentro de la iglesia. La iglesia no te va a ocultar el pecado, te va a sanar, te va a ayudar a liberarte, pero permítelo. No seas orgulloso, no seas altivo, no seas arrogante. Permite que el Señor use a sus hijos, a sus siervos, y te puedan ayudar a pasar a la tierra que Dios te quiere llevar para bendición. Yo no sé para quién es esta palabra hoy, porque hay cosas que Dios no las revela en público. Pero lo que te quiero decir a ti, que me está escuchando, y que saben que en su corazón le está tocando fuerte, es: hoy el Señor me permite venir a este lugar para decirte, tienes una oportunidad. Hay alguien aquí que Dios le ha librado de la muerte, y ni así ha agachado su cabeza delante del Señor. El Señor quiere matar tu orgullo para que puedas vivir en bendición. ¿Y sabes qué es bendición? Bendición no es tener cosas. Eso son añadiduras a la bendición. Acompáñame al capítulo 13, versículo 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. ¿Usted recuerda que Abraham y Lot se separaron? Y cuando Abraham le dijo a Lot: sobrino, escoja la tierra que usted quiera. Y Lot empezó, no, está muy pelado, muy poquita vegetación. Uy, allá, tío, allá está precioso, eso es para mí, tío, me lo regalo. Vaya pues para allá, mijo. Yo Sodoma y Gomorra. Y le dejó al tío lo que estaba pelado, donde no se veía vegetación, donde posiblemente era estéril. Pero Lot se llenó de avaricia, de orgullo, y donde vio que la tierra estaba más bonita, para allá se fue. Allá Sodoma y Gomorra. ¿Ah? ¿Sabes qué es bendición? Bendición no es lo bonito que ven tus ojos. Bendición es lo que te acerca a Dios. Maldición es lo que te separa de Dios. Por eso no todo lo bueno es de Dios. Pastor, Dios me proveyó un empleo. ¡Oh, increíble! ¡Qué bendición! ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Y después de que le proveyó el Señor ese empleo, no volvió a congregarse. Cuando no tenía empleo, diezmaba y ofrendaba. Cuando empezó con el empleo, ya no volvió a aparecerse. ¿Por qué? Porque la bendición, que aparentemente era bendición, se convirtió en maldición. Te separó de Dios. A la gente no le gusta cuando les hablamos del pecado de frente. Pero yo prefiero que me maten por denunciar el pecado y no irme para el infierno por andar amancillando y decir, ay, tan bonito el niño. Amados, ese es el temor que yo le pido a Dios que nos coloque a todos. No lo estoy contando para que digan, uy, el pastor es tremendo. No, a mí me da miedo también. Yo soy humano.
¿sí? Y Satanás también lo cogió y le dice, cabezón, si te va a bendecir. No, porque no todo lo bueno es bendición. No todo lo bueno es bendición. Pastor, mire, estoy orándole a Dios por una mujer y Dios ya me la mandó. Sí, ¿cómo fue eso? Contame. Le puse una señal a Dios. Me le paré al lado de la muchacha que me gusta y cogí la Biblia y la tiré al piso. Y la muchacha muy amablemente se agachó y me la recogió y dije, Señor, la que se agacha a recoger mi Biblia, esa es. ¡Confundidos! Y le estoy contando algo que fue verdad, no estoy mintiendo, fue verdad. Iglesia, no estamos para asuntos que no son relevantes. Estamos en tiempos que la iglesia del Señor tiene que ir a rescatar a un mundo que está irredento, a un mundo que necesita redención, un mundo que aunque no lo veamos llorar por fuera, por dentro se están masacrando, están acabándose. Tal vez en su casa tiene jóvenes perdiéndose y usted confundido. Iglesia Vida de Éxito, el Señor hoy les dice, vete de tu tierra y tu parentela, donde está la confusión, y ver a la tierra que te saco, que aparentemente los ojos humanos no ven fértil, pero que en mis manos puedo hacerlo fértil. Me gusta mucho predicar de Isaías, porque es el profeta de los desiertos. Es donde nos dice que en medio del desierto colocará cipreses, cedros. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Árboles fuertes que duran años en medio del desierto. Tú decides hoy seguir en Babilonia, donde hay confusión, donde sigue tu orgullo a flor de piel, o te decides creerle a un Dios que te habla, que no has visto, pero por fe lo crees, y que Él va a llevarte a la tierra de bendición. Amén. Para terminar, quiero contar este ejemplo también. Cuando estaba pastoreando una iglesia, el pastor conoce más o menos la historia y de dónde vengo. Está en una iglesia denominacional que es gobernada por un grupo de hermanos y el pastor es el empleado. Dios me llevó allá para aprender. Cuando el Señor un día me dice, estaba orando con mi hijo en el altar familiar y habían cosas que yo había perdido en el ministerio. Recuerdo tanto que cuando empecé a pastorear esa iglesia me encontré con el pastor y el pastor me dijo, ¿y todavía sigues ejerciendo tu ministerio? Y yo le digo, sí, claro. Pero cuando me fui para mi casa me quedé pensando. El pastor me estaba hablando del ministerio profético y me fui pensando a mi casa y dije, Señor, eso está muerto, porque en el lugar donde estoy no se permitía. Y en el mes de octubre del año pasado estaba orando con mi esposo y mi hijo, luego terminamos la oración, pero a mi hijo le gusta quedarse dormido escuchando una cancioncita de Marco Brunet. Él se llama Samuel y Marco Brunet tiene una canción que se llama Samuel. Yo le coloqué la canción de Samuel, pero luego empecé a mirar la carátula, no había visto la carátula del CD, cuando dije, hay otra canción que se llama Jeremías, y le coloqué. Mi hijo se quedó dormido, mi esposa salió de la habitación. Cuando empecé a escuchar esa canción, que son palabras de Dios para uno, Dios me dice, recuerda que tú eres un profeta de Dios. Cuando me lo dijo eso, en la canción lo escuché y empecé yo a llorar como un niño y dije, Señor, yo estaba confundido en lo que tenía. Y muchas personas, así como el pastor lo vio, muchos pastores habían visto que yo había dejado de ejercer lo que Dios me había dado. Y yo pensaba que no. Cuando el Señor me dijo, llegó el tiempo de que salgas de la tierra donde estás, porque te voy a llevar a otro lugar. Yo dije, Señor, pero es que en la tierra donde estoy, le pagan el estudio a mi hijo, tengo todas las prestaciones de ley, no me preocupo por salario. Se le mete a uno el espíritu de Lot, ¿sí? No tengo que preocuparme por nada, Señor. Si va la gente bien y si no va tan bien, porque así era. Y el Señor me dijo, yo no te llamé a eso. Yo te llamé a que dependieras de mí. Y yo le dije al Señor ese día, ok, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y el Señor me dijo, renuncia. Y yo le dije, Señor, no. Estamos hablando de octubre de 2014. No, Señor, duro. ¿Y mi hijo qué hago con su estudio? No, renuncia. Ok, Señor, lo voy a hacer. Pasó noviembre y llegó diciembre con su alegría y nada pasó. Llegó enero y el Señor me decía, y entonces,
Yo, no, Señor, no lo voy a hacer. Llegó febrero, 21 de febrero del 2015, este año. Cumplía yo un año más de pastor en aquella iglesia. Voy a ir al culto de jóvenes. Y cuando voy pasando la calle de donde yo vivo, para ir a la iglesia, vivo cerca, diagonal, una moto, uno de los motorratones, pasó el semáforo en rojo. Venía a tan alta velocidad que me levantó. Es un milagro, ¿no? Que me ha levantado. Primer milagro, me levantó una moto. Cuando caí yo no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo que vi una visión donde mi esposa y mi hijo se despedían de mí y se apartaban. Cuando un momento a otro entré como en razón y me vi un poco de gente encima mío. Y una señora arrodillada en severento calor que estaba haciendo, arrodillada gritando, diciendo: tú eres un siervo de Dios, tú no te tienes que morir, tú no te puedes morir, gritando fuerte. Y la gente se empezó a arrodillar ahí. Yo no sé quién era ella. Y esa señora gritaba y decía: tú eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, tú no te vas a morir. Y la gente empezó a rodearme. El muchacho de la moto se fue. Llegó la ambulancia en ese instante. Llamaron a mi esposa de inmediato porque fue ahí al frente de la casa, al frente de la unidad. Mi esposa bajó y me dijo: ¿estás bien? Yo no podía reconocer muy bien. Estaba todavía con la cabeza dando vueltas. Me dolía mucho todo el cuerpo, me empecé a ahogar. Yo lo único que le pregunté a mi esposa, dijo: ¿dónde está el niño? Yo pensé que yo llevaba a mi hijo de la mano. Cuando un señor me decía: tranquilo, usted venía solo, tranquilo, tranquilo. Cuando me llevaron al hospital, allá tuvieron que empezar el doctor tuvo que irme a hacer como una especie de reanimación, porque el golpe fue en el lado de las costillas muy fuerte y me estaba ahogando. La cara, este lado me quedó totalmente dañado. Tenía un hueco aquí. El cirujano plástico fue a verme para operarme. Cuando me hicieron todos los exámenes, tenía solamente una fractura en este dedo. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me pasó esto? No es que el Señor sea malo. Él te confunde para que detengas tus proyectos, por amor. Y yo sentí que ese golpe de esa moto, que pudo haber sido bien grave, porque una vecina que iba saliendo detrás mío, vio, dice ella: yo lo vi cuando la moto lo levantó y usted dio una vuelta y cayó así. Claro, yo de razón, el raspón lo tuve acá, no era para que fuera a este lado, sino aquí. Pero fue tal la vuelta que cuando caí, me llevó por todo el pavimento y di la vuelta otra vez. Yo decía: Señor, ¿por qué hiciste esto? El Señor me dijo: no, solamente te quiero recordar que te di una palabra, créela. Yo le decía: Señor, pero casi me mato. ¿No te pasó nada? Me tocó ir a medicina legal, me tocó ir a fiscalía. En medicina legal me midieron toda la herida. Era una herida de aquí, todo el rostro aquí, todo está dañado, hasta acá. Yo no tenía que andar con una toalla aquí para que no me diera el sol. Era total, aquí un hueco, era horrible. Me midieron, listo, para poder el denuncio a la persona que lo hizo. Pues yo dije: gloria a Dios, ya hice todo. Yo cojeaba, la rodilla me quedó así horrible, pero no estaba fracturada. Cuando al otro día me levanto y yo no sentía que en la cara tuviera esa caracha que va saliendo fuerte, cuando me despierto, todo esto estaba sano, totalmente limpio. No me hicieron nada. Aquí la cara no tengo absolutamente nada. Cuando miré al espejo me asusté. ¡Uy, qué pasó! El día anterior estaba todo esto vuelto a nada y el día siguiente ya todo se había desaparecido. Cuando mi esposa me vio, dijo: tremendo el Señor. Dios hasta permitió que pudieras ir a colocar el denuncio y con medicina legal para que fueras testimonio de lo que Dios hizo. Porque al otro día ya no tenía nada. Gloria a Dios. Y lo más chistoso de esto es que la incapacidad la dan por días, ¿no? Es como yo ya no tenía nada, dije: ya puedo volver a la iglesia a trabajar. Cuando fui al médico, yo no sé Dios que les colocaba a ellos. No, usted está muy mal todavía, usted tiene que tener más días. Me dieron un mes de incapacidad. Pero yo no tengo nada. Yo entendía, yo decía: Señor, pero yo quiero ir a la iglesia a trabajar. Y el Señor me decía: no estás entendiendo. Me mandó un mes a descansar y yo me podía mover. Y yo le decía al médico:
Doctora, pero yo no tengo nada. Digo, no, señor, yo usted lo veo muy mal, lo veo pálido, lo veo, pero ¿dónde, por Dios? El Señor diciéndome, hazme caso, cabezón, hazme caso. Cuando me recuperé, mi esposo y yo tomamos la decisión. Esperamos algunos asuntos ya, pero en nuestro corazón ya estaba la decisión. El día que renunciamos fue muy doloroso, pero al mismo tiempo sentimos cuando Dios abrió la puerta y empezó Dios a ser nuestro proveedor en todo sentido, ¿sabes? No te preocupes cuando estés en la tierra de confusión, preocúpate cuando estás en confusión y no entiendes la voz de Dios. Ahí sí preocúpate. Pero si te estás en confusión y estás alineado con Dios, tranquilo que Dios te va a dar la salida. Pero si estás confundido y no estás alineado con el Señor, no hay nada que hacer. Amados, prepárense para lo que viene a sus vidas. No dejes de desperdiciar el tiempo con tu Padre por cosas vanas. No pierdas tu tiempo haciéndole un bien a Satanás, agradando lo que Él quiere que tú hagas. Agrada a tu papá, que Él responderá por ti. Amén. Vamos a orar, por favor. De la tierra de confusión a la tierra de bendición. Amén.